cielos y el firmamento en las estrellas mil, al oír su voz en los potentes truenos y ve brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, a que Jesús, que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando las grandezas de su poder, su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Estas alabanzas han sido dedicadas al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único y sabio Dios. Sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Aleluya, qué precioso, hermanos. Vamos a darle ese fuerte.
Mi corazón rebosa de gozo y de alegría. ¿Y saben por qué? Porque esta semana pasada, cuando uno sabe que vas a levantar la ofrenda, tú le dices al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo lea? Y saben, mis hermanos, el Señor me daba la escritura que mi pastor está compartiendo desde la semana pasada, cuando los reyes le traen oro, incienso y mirra. Y el Señor me decía 3A, la A. Sí, Señor, 3A. Sí, 3A. El domingo me vas a ofrecer alabanza. Sí, amén. Me vas a ofrecer adoración. A. Y luego me vas a agradecer. Dije: Señor, amén. Y lo apunté porque dije: Señor, no quiero que se me olvide, porque quiero decirle al pueblo, así como en la escuela pasas con puras A, puros cienes, es A, ¿verdad? Pero así nosotros vamos a terminar, estamos terminando el año con A, vamos a comenzar el año con A, y vamos al Señor siempre a adorarle. Esta alabanza que acaba de cantar el siervo de Dios fue perfecta, porque nuestras alabanzas son para Él, son para Él. La adoración es para Él, el agradecimiento es para Él, solamente para Él, mis hermanos. Vamos a agradecerle, vamos a adorarle, vamos a decirle: Señor, gracias porque me estás permitiendo pasar este año. Pero algunas de las cosas que son tradición, con respecto del nacimiento del Mesías, y que pues no sé qué tanto nos ayudarán o qué tanto nos harán mal el no hacer las cosas conforme a la verdad que la Biblia revela. Ahora, lo que voy a estar compartiendo, en ningún momento asumo o estoy tratando de influir de que nosotros cambiemos nuestras tradiciones. Las tradiciones no se cambian ya, porque están bien penetradas en el corazón de todo el pueblo a través de la historia. Alguien dice que si alguien dice una mentira y la repite varias veces, llega el momento que primeramente lo cree él y después los que lo escuchan. La mentira o las cosas no reales, si las repiten por varias ocasiones, llega el momento en que ya se cree que es una verdad. Esto se trata en los libros de estudios de las escuelas, las historias, las anécdotas, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto de la historia del nacimiento del Mesías se ha venido predicando por los últimos 2000 años. Y se ha hecho de tal manera de que la gente asume que así debe de ser. Es imposible de que no sea el nacimiento del Mesías el 25 de diciembre, porque se ha venido predicando de esta manera por la tradición. Y la mayoría de los estudiosos bíblicos, y estoy hablando de ministros evangélicos principalmente, saben que no es en esa fecha, pero cambiarlo sería imposible, porque necesitaríamos ponernos todos de acuerdo y hacer un esfuerzo para ir en contra de los sistemas, cosa que siempre los sistemas al final de cuentas salen victoriosos, y tristemente mencionarlo. La iglesia está perdiendo su influencia en la tierra, y iniciar algo diferente sería imposible. Con esto quiero mencionarles, para que no se vaya a sentir mal al momento que algunos de ustedes escuchan algo que no habían acostumbrado a escuchar. Lucas capítulo 1 versículo 26 inicia la revelación del nacimiento del Mesías de esta forma: el sexto mes, recuerde, el sexto mes se está refiriendo a la aparición del ángel a Elizabeth, a los padres de Juan el Bautista, de que Elizabeth quedó embarazada. Dice: el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Diga usted conmigo: María. Miriam es la expresión que se usaba en aquellos tiempos, o Mara, más apegado al idioma hebreo. Habiendo nosotros tenido oportunidades de celebrar el día del nacimiento del Mesías el domingo pasado, lo hacemos en memoria de que hace ya 2000 años y feria, o días o meses, que el Señor Jesucristo vino a la tierra. Esto ya es un hecho,
aún hasta los más incrédulos en nuestros sistemas, asumen o creen que Cristo Jesús vino de alguna forma o de otra, aunque no creen en Él. Y nosotros, la iglesia, sabemos perfectamente que vino nuestro Señor, y celebramos en esta fecha porque así lo acostumbra la iglesia. Pero cuando usted lee las escrituras y quiere saber en realidad qué fue lo que estaba sucediendo, cómo es que se dio esto y por qué se puso que la fecha fuera el 25 de diciembre, bueno, fueron muchas cosas que influyeron allí. Lucas, para ver los 6 meses de los que está hablando el ángel Gabriel cuando le aparece a María, la jovencita, la virgen, le dice, ahí lo dice claramente, el 6º mes, el ángel Gabriel. Si nosotros vemos en Lucas capítulo 1 versículo 5, nos vamos a encontrar a qué fecha se referían los 6 meses. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote, diga conmigo, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Aconteció que, el versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, diga conmigo, el orden de su clase. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, el lugar santo. Recuerde que está dividido el lugar donde se le celebraba a nuestro Dios. Estaba el atrio, donde estaban el altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios. Luego estaba el altar dentro del tabernáculo se encontraba el altar del incienso, los panes sin levadura. Estaba la menorá, la que estaba alumbrando los 7 brazos. Y en el otro lugarcito, que era solamente entraba el sacerdote una vez al año, se encontraba el arca del pacto. Pero hay cosas muy interesantes. Dice que Zacarías, de la orden de su clase. Bueno, en Primera de Crónicas, en el capítulo 24 del 1 al 7, cuando tenga oportunidad en su casa le puede leer si le interesa. Está el conocimiento claro, específico de cuándo nació el Mesías. En Primera de Crónicas 24, 1, 17, el rey David, viendo la necesidad de los sacrificios y del ofrecer a nuestro Dios ofrendas, establece 24 órdenes de la tribu de Leví. Estas 24 órdenes, cada una de ellas trabajaría los 7 días por 15 días en el templo. El rey David lo establece en ese tiempo en el tabernáculo, para que no estuvieran todos los sacerdotes de la tribu de Leví sirviendo al templo todo el año. Entonces hace 24 órdenes. Recuerde que eran miles de estos sacerdotes, toda una tribu completa. Y luego quedan otras ocasiones que tienen que ver con fiestas, y un mes que se agregaba cada 7 años. Entonces existe que había unas que tenían que repetirse, pero estables eran 24 órdenes, 2 semanas diarias. Bueno, la orden de Abdías en Primera de Crónicas capítulo 24 verso 1 al 17, la orden de Abías queda en la orden octava. Y el año del Señor comienza, según Éxodo capítulo 12, cuando saca de Egipto. Dice: esto es principio de años para vosotros, o es principio de meses para ustedes. De manera que eso se conoce perfectamente en Israel. El año judío religioso empieza en primavera. En primavera era cuando viene la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Entonces dice: aquí inicia el año para ustedes. Cuando usted cuenta las semanas de la orden, entonces pone que Abías estaba sirviendo por allá a los 15 del mes de junio. Usted nomás los va multiplicando y sale completamente en ese momento. Entonces Abías estaba sirviendo en los 15 por allí del mes de junio. Y cuando usted le agrega, dice la escritura que 6 meses más tarde le aparece el ángel a María y le dice que hacía 6 meses, cuando ella va a visitar a Elizabeth, su prima, tenía 6 meses de embarazo. Entonces, si usted comienza de junio y luego dice julio, a ver, ayúdenme: julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 6 meses.
cuando el ángel le aparece a María, había 6 meses del embarazo de Elizabeth. Nos pone que el ángel le aparece a María en diciembre. Y después de diciembre se van a contar 9 meses que nos van a poner en septiembre, o contamos 3 meses para atrás. Diciembre, que contamos noviembre, octubre, y luego viene septiembre, que es donde caen estas últimas 3 fiestas. No se necesita ser un teólogo, no se necesita conocer mucha Biblia para armar estas fechas. En una forma muy simple, después de conocer el orden de Abías, conocemos exactamente cuándo nació el maestro. Ahora, para que Jesucristo naciera el 25 de diciembre, esto era imposible. Iría en contra de toda la Biblia. ¿Pero por qué? Porque Dios establece a través de sus 7 fiestas cómo se llevaría el plan de Dios para redimir a la humanidad. Para entender un poquito mejor cuándo comenzaba el año, en una forma más simple, el año religioso comienza en primavera, y comienza cuando inicia la primavera, que cae siempre por allá el 21 de marzo. Allí comienza el año religioso de Israel. En ese momento empiezan 3 fiestas importantísimas. La fiesta de los panes sin levadura, que es simbolismo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que no estaba infectado por el pecado. Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo puro, sin mancha. No había otro ser en la tierra después de Adán y Eva que hayan pisado esta tierra que no estuvieran infectados por el mal llamado pecado. Solamente nuestro Señor Jesucristo, que fue engendrado inmaculadamente por el Espíritu Santo, depositando al Dios creador del universo en el vientre de la jovencita María. ¿Ok? Cuando le dice el ángel, cuando María le pregunta cómo será esto, él dice: el Espíritu vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, por lo tanto el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Amén. Dáselo fuerte a nuestro Dios. De manera que apréndaselo de memoria, porque la revelación de nuestro Dios en su sagrado libro, entre más verdades conocemos, más revelación nos da el Señor. Y cuando hacemos esto, el Señor nos bendice en una forma más espléndida. Porque si algo le gusta a Dios, los judíos lo decían perfectamente y constante, que la forma de adoración más sublime delante de Dios es la meditación de su palabra. Es hermoso adorarle con alabanzas. Es hermoso adorarle tirándonos al suelo, ¿verdad? En la forma que lo hacía el pueblo de Israel. Pero lo más sublime, según las sagradas escrituras, lo hacía David y lo hacía todo el pueblo de Israel, es la meditación de la palabra de nuestro Dios. Ese libro que muchos de ustedes solamente toman para venir a la iglesia el domingo y después lo arrojan por algún lado allí. Allí se encuentra el fundamento, la fuente más sublime de adoración. Porque a lo que Dios honra más que ninguna otra cosa es que usted honre su palabra. Y al honrar su palabra, honra su nombre, porque Él es el creador de esa palabra. En otra manera, el Señor le agrada que usted y yo tomemos en cuenta que cuando Él habla, nosotros nos gozamos, nosotros nos alegramos. Por eso cada día la palabra de nuestro Dios es tomada en poco, pero déjeme decirle que por ella subsisten todas las cosas. Toda la creación sobrevive o subsiste por la palabra de nuestro Dios, por medio de la cual creó todas las cosas que existen, cielos, firmamento, todas las clases de criaturas las creó por medio de su palabra. Amén. De manera que tenemos 7 fiestas y apréndaselas. En primavera son las primeras 3 fiestas, que es panes sin levadura, diga conmigo. La siguiente es primicias y la tercera es Pascua. Después, 7 semanas más tarde, que son 49 días a la vuelta, que viene siendo el 50, existe otra fiesta que se le conoce como la fiesta del Pentecostés. Y después de la del Pentecostés vienen las últimas 3 fiestas, que son tan basadas en la agricultura de Israel. Estas 3 fiestas, las primeras tienen que ver con levantar los primeros frutos de la cosecha o de la sembradío del invierno. Después viene levantar toda la cosecha del invierno, que es en Pentecostés. Las últimas 3 fiestas son las fiestas de la cosecha del verano. En estas 3 fiestas es que nace nuestro Señor Jesucristo.
Encontramos en Lucas capítulo 1 verso 28 y 29. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida. Diga conmigo las palabras del ángel: salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿Por qué? ¿No le sorprendió ver a aquel ser perfecto en figura? ¿No le llamó mucho la atención eso? Le llamó mucho la salutación, la forma en que se le dirigió. El pueblo de Israel no se dirigía de la forma que este ángel lo hizo con María. Este ángel está usando un término de bendecir en lugar de producir lo que el pueblo de Israel practicaba. El ángel hubiera dicho shalom, pero el ángel le dijo, salve muy favorecida. Está hablando de una bendición prometida por Dios a Abraham. De manera que para ella le sorprendió: pues si es alguien enviado de parte de Dios, me está saludando en forma incorrecta. No, le estaba saludando en la forma perfecta. Lo que pasa es que las tradiciones nos van encauzando, nos van encerrando en una idea. La Biblia toda tiene que ver con la biografía de un personaje. Toda, desde Génesis a Apocalipsis, está hablando de la biografía de un ser. Y su nombre usted lo conoce. Se llama Jesús. Toda la Biblia, en todos los libros, está hablando la Biblia de Jesús. De manera que cuando usted ya lo conoce, las cosas son un poco más sencillas. Empieza de esta manera el nacimiento, la promesa de Dios con respecto del nacimiento del Mesías, el Redentor de la humanidad. Génesis capítulo 3 versos 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal, en el cuerpo, de ahí dice el tobillo. Le está diciendo, entonces ya Dios establece cómo sería el nacimiento del Mesías. El enemigo creyó que había puesto una interrupción en el plan divino de nuestro Dios cuando engañó a Adán. Y muchos predicadores lo hablan de esa manera. Aquí como que perturbó, estorbó al plan de Dios. ¿Sabía usted que el plan de Dios de que todo esto que aconteciera lo había hecho Dios antes de crear a Satanás? A Dios nada le agarra de sorpresa, nada lo agarra desapercibido. El plan de Dios es tan perfecto, y todos los movimientos que acontezcan en la tierra, por personas, por criaturas, por astros, todos están en el plan de Dios, aún antes de habernos creado a nosotros. Nuestro Dios es omnipotente, lo conoce todo, conoce lo pasado, lo presente y lo futuro. Y el plan de Dios, Satanás no interrumpió absolutamente en lo más mínimo el plan que Dios tenía. ¿Y cuál es? El de tener una familia, y conoce perfectamente el número de ellos. Una familia de hombres y mujeres espirituales y no físicos. Satanás engañó a Adán y a Eva, pero el plan de Dios no era de tener una familia de gente biológica, era de tener una familia de gente espiritual, de lo cual usted y yo pertenecemos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino sobre nosotros como lo hizo sobre María hace más de 2000 años. El Espíritu del Señor vino sobre nosotros y nos cubrió con su sombra. Por tanto, el ser que nació en nosotros será llamado hijo e hija de Dios. Bendígalo. No nacimos por casualidad con el nacimiento nuevo que conocemos según el Evangelio de Juan capítulo 3. El Espíritu Santo vino sobre nosotros como vino sobre María. Y ahora lo que dice Juan de nosotros en la tercera de sus cartas, dice que lo que ha nacido en nosotros es nacido de Dios. De manera que aquí dentro de nosotros llevamos el Hijo de Dios, las mujeres la hija de Dios, como María también llevó al primer Hijo de Dios. Amén, déselo fuerte a nuestro Señor.
se empieza a desarrollar el plan de nuestro Dios para el nacimiento del Mesías. En Génesis capítulo 22, versículo 16 y 17 al 18, dice así: y dijo Dios a Abraham: por mí mismo he jurado. El profeta en el Nuevo Testamento dice la escritura de esta manera: que no habiendo otro superior a Dios, mayor que Dios, estableció juramento con Abraham, diciéndole: te voy a bendecir. Juró por sí mismo, dice así, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Déselo a nuestro Dios. Dice el versículo 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. El evangelista Lucas, del doctor, el médico amado, en el libro de los Hechos capítulo 3 verso 25, dice la escritura que viésemos cómo había hablado Dios a Abraham. No dijo en tus simientes, sino en tu simiente, hablando de una. Y esa una es nada más ni menos que el Cristo, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, al quien por fe alabamos y adoramos y exaltamos y le damos gracias, como dijo nuestra hermana Leticia. Es asunto de estar felices, contentos. ¿Qué es lo que produce la felicidad en nosotros los creyentes? El que haya multitudes de gente, el que haya cánticos tan hermosos que nos hagan casi despegarnos del lugar donde estamos y empezar a correr. ¿Qué es lo que hace que usted y yo alabemos y estemos contentos en la presencia de nuestro Dios? La fe que tenemos que Él está allí presente. La fe. Si no tienes fe, ni las manos de la bolsa sacas. ¿Por qué? Porque a nuestro Dios, cuando uno se está delante de la presencia de Dios y sabe que está delante de su presencia, déjame decirle, si las mismas piedras se rediten ante su presencia, los montes se rediten. La escritura lo dice de esta manera en el Antiguo Testamento. Ahora, veamos nosotros, 450 años más tarde de la promesa de Dios a Abraham, aparece un hombre llamado Moisés en Deuteronomios capítulo 18, verso 18. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Luego dice, hablando de ese profeta: mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Recuerde usted el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. ¿Cuál fue? A ver, ¿alguien lo recuerda? En las bodas de Cana de Galilea. Muy bien. ¿Recuerda usted que María, los discípulos, Jesús fue invitado a la fiesta y los discípulos fueron con Jesús, y la que estaba al cargo de toda la logística del servicio de la boda era ¿quién? María, la madre de Jesús. Resulta que se acabó el vino y María viene a Jesús y le dice: mira que se ha terminado el vino, no hay vino. Y Jesús le responde unas palabras, parecen muy cortantes, y le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y luego parece que algo acontece. De repente, de seguro que le viene la revelación y el conocimiento a María. ¿Qué palabras vinieron a María en ese momento? Las palabras que dijo Moisés: de en medio de vuestros hermanos el Señor les levantará uno, y él escuchen todas las palabras que él hable, y el que no las escuche, no ponga atención a sus palabras, él se va a encargar de tomarles cuentas. María en ese momento vino la revelación, el conocimiento a su corazón, y les dice a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que él les diga. Ella sabía perfectamente que aquel era el Hijo del Dios Altísimo. Lo sabía. Hacía 30 años que el ángel, 31 años que el ángel le había aparecido. De manera que el conocimiento de la palabra nos liberta. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceremos las cosas mejor. Dios nos bendice en forma más espléndida.
Cuando tú conoces palabra de Dios y conoces revelación, esta te va revelando otras cosas que te hacen favorable ante Dios en cualquier momento. Por eso vives mejor, por eso estás en condiciones mejores constantemente, porque la revelación de la palabra de nuestro Dios es la que nos exalta sobre la cabeza de nuestros enemigos. Pero para eso tenemos que amar la palabra. No se puede conocer del sistema, saber tecnología y trabajas ese teléfono electrónico como un genio y pensar que Dios te va a exaltar en el momento de las dificultades. No. Todas esas cosas son buenas, ayudan en el sistema, pero para que tú y yo seamos exaltados por Dios, necesitamos exaltar a Dios primero. Dios exalta a aquellos que le exaltan, los honra a aquellos que le honran. ¿Sí? El profeta Isaías, unos 800 años más tarde de la revelación y la declaración de Moisés, allá antes de entrar, ya cuando iba el pueblo de Dios a entrar a la tierra de Canaán después de salir de Egipto, Isaías capítulo 7 verso 14, dice así. Isaías está hablando con un rey. Para aquellos que no conocen, la voy a dar de paso. El rey Acaz. El rey Acaz, conocen algunos críticos, dicen: ¿por qué si Josué paró la luna y el sol? Y si eso no se hubiera arreglado, el mundo estaría en caos, porque nadie puede detener los astros y seguir la rotación perfectamente como fueron creados. ¿Qué aconteció con ese día? Y viene Isaías y le dice al rey. Entonces este rey pide algo interesante: que la sombra se retrajere. Y cuando estudias tú profundamente, te das cuenta que las horas o el día que Josué paró allá el sol y la luna, acá viene el rey y hace el mismo, que se adelanten, para que se volviera a reorganizar el mundo. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Pero entonces le pide a este rey Isaías que le pidan una señal. Dice: ya no te voy a volver a pedir señal. Ya lo hice una vez, no voy a cometer el pecado de volverlo a hacer. Entonces Isaías declara estas palabras: bueno, yo como quiera te lo voy a decir. No uso esas palabras, son mías. Isaías capítulo 7 verso 14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre, dígalo fuerte, Emmanuel. Usted ha escuchado a algunas personas de Honduras, algunos usan estos términos: imán. En vez de decirle a usted, en inglés se dice man, imán, usan ellos esos términos que tiene que ver con hombre o hombres. Imán, que viene siendo también la palabra que se usa para hablar de la alma. Dice: será su nombre Imán, él, que significa ¿qué? Dios. Imán, hombre, y Dios, Dios entre los hombres. Su nombre será llamado Emmanuel, Dios entre nosotros. Bendígalo. Todas esas cosas son muy interesantes porque uno puede entender por qué se escribieron las cosas de esa manera. Vaya usted, Isaías, otra información más adelante que nos debe de motivar muchísimo. Isaías capítulo 9 versículo 6. Porque nos ha nacido un niño. La palabra niño viene del nombre Rubén. Un hijo. Viene del nombre Rubén. Fue el primer hijo que le nació a Jacob y dio a luz un hijo. He aquí me dio un hijo. Bueno, dice: porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, el cual se le ha concedido el poder de gobernar. Y le darán este nombre, no títulos. Cuando Dios dice nombre, es nombre. No interesa lo que algunas religiones o sectas digan por ahí. Son nombres que Dios le dio al hijo. Dice: y le darán estos nombres: admirable. El que está aquí en medio de nosotros es admirable. El que está aquí sentado a tu lado es admirable. Amén.
en sus planes. El plan de Dios no se ha movido. ¿Sabes tú que antes de habernos creado Dios conocía perfectamente que el domingo 25 de diciembre del año 2022 estaríamos exactamente los que estamos aquí? Perfectamente. Tuvieron 3 días horribles. A mí el frío casi no lo dejaba uno salir a hacer nada. ¿Verdad? Dios me fortalezca a todos ustedes que estuvieron trabajando allá afuera. Ya lo hizo el Señor, pues aquí están. Y nos da este domingo tan hermoso, soleado, fresco allá afuera, calentito aquí adentro. Amén. Déselo a nuestro Dios. Debemos estar agradecidos por todo lo que Dios nos da. Un minuto que nos permita respirar el Señor, debemos estar agradecidos con Él. Sí, porque podemos hacer algo en ese minuto que estamos acá. Podemos transmitir algo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Denle una ofrenda de palma a nuestro Dios, iglesia. Prosigue. Dios invencible. No hay nadie que le pueda ganar. Dios invencible. Padre, y estos son nombres: Padre eterno. El nombre que se le daría al Mesías: Padre eterno. Jesucristo es nuestro Padre. Él lo dijo por medio del profeta Isaías cuando dice que miró el fruto de su aflicción y se gozó. Y también dice: yo y los hijos que mi Padre me dio. ¿Quiénes son los hijos de Jesús? Nosotros. Padre eterno, príncipe de paz o de la paz. Se lucha, se esfuerza, se clama que venga la paz a la tierra. La paz a la tierra vendrá si el rey, el príncipe de paz reina. Mientras no venga el Señor a tomar control de la tierra, esto siempre estará en convulsión, siempre estará en problemas. Unos viviendo un poco bien, otros viviendo muy mal. Esto habrá guerras aquí, guerras allá, dificultad entre unos y otros, problemas, no se pueden ver unos con otros. Esto siempre lo va a existir hasta que no venga Jesucristo, el príncipe de paz, y establezca la paz eterna por todas las generaciones venideras. Amén. Bendígalo. Prosigue. Se sentará en el trono de David. Extenderá su poder real. Es traducción, Dios habla hoy, a todas las partes, y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. El celo de Dios hará estas cosas, iglesia. Bendígalo. Transcurrieron 4000 años desde el momento en que Dios le dijo a Satanás. Estaba contentísimo, había usado a la serpiente, que era el animal más inteligente que Dios había creado en ese tiempo. Platicaba mucho esta serpiente con Eva, tenían amistad, y este animal lo usó Satanás para tratar para engañar a Adán y a Eva, y pensó que había interrumpido el plan de Dios. El plan de Dios no se interrumpe, aunque griten reyes y gente poderosa, ricos, chicos y grandes. El plan de Dios no se interrumpe en lo más mínimo. El número de personas que va a pasar la eternidad con nuestro Dios ya las conoce nuestro Dios, y confiamos de todo corazón que todos y cada uno de nosotros nos encontremos en ese número. ¿Cuántos dicen amén? Y el que no se encuentra en ese número será echado fuera. Ya lo conoce el Señor, iglesia. Ya lo conoce. Por eso debes de serle el hombre y la mujer más feliz de la faz de la tierra, porque nuestro pasar aquí por la tierra es, dice la Escritura, es como la de un correo. Pasamos tan pronto, somos como la neblina que sale por la mañana, y cuando sale el sol calienta aquel ambiente y se disipa la neblina. O es como la gloria de la flor, que muy bella, y de pronto sale el sol, la marchita, y su hermosa apariencia deja de ser. Así es nuestra vida, que vamos de paso. Nuestra eternidad está al lado del Mesías, del Cristo, del Emanuel, del admirable, del consejero, del príncipe de paz, a quien le debemos dar honra y gloria todos los días de nuestra existencia aquí en la tierra. Transcurren 4000 años. Lucas capítulo 1 versículo 30.
Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Esas palabras las podemos tomar nosotros como propias de igual forma. Cualquiera de los que estamos aquí, no temamos a las circunstancias, a la información, a las noticias. Lo máximo que puede acontecernos en el caminar del tiempo aquí es que moramos. Va a decir: pues qué más quería, pastor. Es lo máximo. Pero nomás es el pasar de una puerta a otra. La vida no se termina cuando la persona fallece, cuando la persona muere. La vida inicia una vida eterna, una vida donde no habrá más dolor, donde no habrá más llanto, donde no habrá más angustia, más necesidad, más problemas. Las cosas viejas, dice la Escritura, todas pasan y Dios las hace todas nuevas. Imagínense cuando lleguemos allá, el Señor y use de su palma, de su dorso de su palma, y nos esté enjugando las lágrimas de nuestro rostro. Dice: Él va a enjugar toda lágrima de nuestras mejillas. Algunos de ustedes el Señor va a durar un poquito más que otros, porque son bien llorones, son bien. Con algunos cuantos de nosotros ya va un poquito más rápido, pero si me hace que empiece a llorar mucho para que también dure mucho conmigo. Hay unas gentes como les gusta llorar, ¿no? Hermano Gavino, le encanta llorar. Yo estaba trabajando el día de ayer con un taladro y me golpeé el dedo acá y luego cuando está tan frío me está doliendo. ¿Qué pasó? Aquí lo traigo todo morado. Digo: ¿lloraré o no lloraré? A decir: ay. Lucas capítulo 1 verso 30. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, Yeshua. Emanuel lo dijo el profeta allá atrás. Yeshua, que significa el que nos introduce al reposo. Yeshua es la traducción más extendida de Josué, Jesúa. ¿Qué es lo que significa José? El que nos introduce en la tierra prometida, el que nos mete al reposo. Este Jesús es el Yeshua, el Jesúa, que nos va a meter al reposo. El que va a venir por nosotros y nos va a llevar a la tierra, al lugar de reposo. Hay algunas personas que dicen que trabajan muy duro, que van a descansar, etcétera, etcétera. Cuando lleguemos al cielo, pues bueno, sí va a poder hacerlo si gusta. Pero qué necesidad de descansar delante de la gloria de nuestro Dios, donde no hay cansancio. Dice: Él será grande y se llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Según la historia de todos los reinados existentes, el que ha durado más años en eminencia ha sido el reinado del Imperio Romano. Se le cuenta que duró aproximadamente 500 años. Este reino de nuestro Señor Jesucristo lo dio claramente el ángel a Gabriel. Ese reino no será quitado y dado a nadie más. Esa piedra que viene de arriba del cielo golpea los reinos de la tierra y empieza a crecer como un monte, y dice que llena toda la tierra. Ese reino no será pasado a ningún otro. El reino de nuestro Señor Jesucristo, al cual usted y yo pertenecemos por su gracia. Amén, debemos estar felices. Déselo a nuestro Dios, iglesia. Mateos capítulo 1 versículo 18 nos habla un poquito más con detalle cómo está procediendo el nacimiento del Mesías. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José. Todos estos nombres tienen un significado hermosísimo que si me pusiera a hablar pues duraría mucho tiempo. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Verso 20: he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José la quería dejar, estaban desposados, legalmente estaban casados. Dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Bendígalo. Después de esos 9 meses, cuando el ángel le aparece a María, después de los 9 meses de haber visitado a Elizabeth, su prima, encontramos en Lucas capítulo 2 versículo 7: y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Permítame explicarles un poco, y espero que el tiempo me alcance. La palabra que nosotros conocemos como pesebre, esa palabra no se usó entre los cristianos hasta el año 1223 de nuestra era. Hubo un diácono llamado, aquí lo escribí, San Francisco de Asís, diácono católico. En los tiempos antes de él todavía se celebraba el nacimiento del Mesías en tabernáculos, pero los tabernáculos eran hechos muy lujosos y no tenían mucha participación. La gente que estaba en necesidad, solamente los más de dinero podían lograr hacer eso. Entonces a se le ocurrió que cambiaran la palabra de tabernáculo, porque todos lo hacían a la semejanza, o querían imitar lo que había hecho Dios cuando le pidió a Moisés que hiciera un tabernáculo en el cual anduvo con ellos en el desierto. Y en el año 1223 este hombre francés, diácono Francis de Asís, o Franchise, o Francisco de Asís, en Italia establece que ya no se le dijera tabernáculo, se le pusiera pesebre. Y de ahí se siguió practicando, y ahora todo el mundo dice, y así lo tradujo el rey Jacob o King James. La palabra Jacob viene de la expresión, o se le produce James o James, que también la tradujeron en el gentil Santiago. El rey King James, tomando la información de esta práctica o de esta costumbre, le llamó pesebre en la traducción, y así se tradujo también al Reina Valera. Pero nuestro Señor Jesucristo no nació en un pesebre, iría en contra de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios anduvo con el pueblo de Israel por 40 años en tabernáculos, y Jesucristo nació en la última fiesta de las cosechas del verano, llamada la fiesta de tabernáculos o Sukkot. Las 3 últimas fiestas en Israel que Dios le dio como santas son estas: la fiesta de las trompetas, diga usted trompetas, hebreo Rosh Hashanah. 10 días más tarde la fiesta de la expiación, diga usted expiación, Yom Kippur en hebreo. 7 días más tarde la fiesta de Sukkot, en este caso tabernáculos, diga tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Y en ese tiempo Dios dice, la palabra Sukkot o tabernáculos significa habitar. Es una casa que hacían de campaña, o la traducían también que era una cabaña. De manera que Jesucristo no nació en ningún pesebre, porque Cristo Jesús siempre ha andado con su pueblo en tabernáculos. Y le dijo claramente Dios a David que en tabernáculos había andado. Y déjeme decirle, y le va a sorprender, vea lo que dice en el libro de Apocalipsis. Me voy a adelantar porque el tiempo se me acaba. Apocalipsis capítulo 21 verso 3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Habitará. La palabra tabernáculo es lo que significa. ¿Por qué José fue al mesón? El lugar de Belén era de aproximadamente unos 300 habitantes según los historiadores. Tenían un mesón. Yo crecí en una tierra de más de 300 habitantes y no tenía ningún mesón. Pero en Valle de Juárez, que era a lo cual pertenecíamos, tenían un mesón. Yo lo conocí. Y cabían allí en ese lugar unos cuantos, vamos a ir entre 10 personas podían dormir en ese lugar con algunos de sus animales que tenían también ahí cerca del mesón. Un lugar bastante pequeño. La ciudad de Belén era de aproximadamente 300 habitantes. Y en esa ocasión el rey Augusto, emperador romano, hizo un edicto que todo el mundo fuera a empadronarse a la ciudad a la cual pertenecían. José y María, siendo de la descendencia de David, tenían que venir a Belén a ser empadronados o a registrarse. Otra de las historias y tradiciones que se dicen es que José y María fueron en un burrito. Déjeme decirle que esas tradiciones se pegaron y la gente las cree. En ningún momento se dice que José y María hayan ido en un burrito.
José su profesión era ser carpintero, una de las profesiones en esos tiempos más ilustres. José era uno de los ciudadanos de clase media en Galilea. Y este pueblo de Israel, año tras año, ocupaban 30 días para celebrar las últimas 3 fiestas sagradas que Dios les ordenaba, y todo el mundo iba al templo. Este emperador Augusto, siendo inteligente el hombre, no iba a demandar a todo Israel que se moviere en el invierno. Aprovecha la oportunidad que ya el pueblo de Israel ocupaba los últimos 30 días de fiesta para levantar las cosechas, pero para ir al templo. Eso era lo que les demandaba Dios, que fueran al templo 3 veces al año. Cada persona tenía que ir al templo, y la persona que no fuere no sería bendecida en todo ese año. Y todo el pueblo de Israel se movía en carros, llevaban sus cabañas en sus carros, jaladas por camellos o jaladas por burritos, o a veces jaladas por bueyes. Esto era una costumbre año tras año. La razón que José fue al lugar a buscar en el mesón era porque era más apropiado, ya van a nacer el bebé. Pero aparte de que no había lugar y era imposible, de seguro que llegaron a Belén miles de descendientes de la familia de David, de manera que el lugar se llenó de gente. Pero era el tiempo de los tabernáculos, donde cada quien llevaba su casa de campaña, pues era la costumbre del pueblo de Israel. Jesús nace en el tabernáculo de José y de María. Y déjenme decirles de paso, cuando lleguemos al cielo se van a dar cuenta que lo que les estoy hablando es la verdad. El tabernáculo de José de seguro que era uno de los mejores. ¿Por qué? Porque era un carpintero. Sabían armar ese tabernáculo, sabían desarmarlo perfectamente. No creen que era gente ignorante, eran gente bien conocedora del asunto y de la vida. De manera que nuestro Señor Jesucristo nació como la Biblia lo describe. Dios todo el tiempo dice: habitaré en medio de ustedes en tabernáculos. De manera que ahorita le parezca quizás extraño, usted mismo para Dios es un tabernáculo. Lo dice el apóstol Pablo, que Dios ha puesto su tesoro en estos tabernáculos de barro. Dios vive en tabernáculos, porque claramente lo dijo Salomón, que cuando construyó el templo, ni los cielos de los cielos te han podido sostener, cuanto más esta insignificante, esta pequeña casa que tu siervo ha construido. ¿Por qué? Porque para que Dios necesita toda la creación para poder estar en ella. Dios es más grande que la creación, ¿sí? De manera que la vida en tabernáculos. Usted es el tabernáculo de Dios. Yo soy el tabernáculo de Dios. En otras expresiones se usa la casa. Somos la casa, somos el tabernáculo de Dios. Pastor, ¿qué es el fin de hablarnos estas cosas? No es de cambiar la tradición, lo más mínimo. Es conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El viaje de María y de José en un carro. María ya está para dar a luz. José no era un hombre que andaba mendigando por ahí. José tenía una buena condición económica. No hay necesidad de poner a nuestro Señor Jesucristo, que nació en una familia que no tenían para comer. No existe tal cosa. Fue un sistema religioso católico que la gente la creyó después de tantas veces repetirlo. Nuestro Señor Jesucristo siempre tuvo lo suficiente. Después que nació, los hombres ricos que vinieron del este, de Babilonia, le trajeron oro. Pero no cree que le trajeron unas cuantas moneditas, le trajeron cofres de oro. Con ese dinero Jesús tenía para vivir el resto de sus años en una forma espléndida. Pero ¿qué pasa, pastor, de la escritura que nos dice que Dios, siendo rico, se hizo pobre? Claro, Dios era el dueño de la creación. Al venir a tomar forma de siervo, lo dice claramente la escritura, se hizo pobre. Imagínese, es como una gente multimillonaria que tenga $1 billón y después le quiten todos los $1,000 millones y le dejen solamente uno. Dice, pues ya lo dejaron pobre al hombre o a la mujer. No sé si me estoy explicando. Lo que sucede es que las tradiciones nos confunden de tal manera que no podemos nosotros encontrar las verdades bíblicas. Y las verdades nos libertan, nos bendicen. Entre más verdad conoces, más revelación, más te bendice, más te levanta el Señor. El Dios, en una cosa le agrada, es que usted y yo escudriñemos las escrituras, porque en ellas está la vida. ¿Sí? Déselo fuerte a nuestro Señor, iglesia. Y termino con este versículo. Me tuve que pasar muchos escritos,
por el tiempo. Zacarías 14:1. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Dios anduvo con el pueblo de Israel en el desierto en tabernáculos. Dios hizo que el pueblo de Israel celebrara esta fiesta donde todos los judíos tenían que ir a celebrarla, la fiesta de los tabernáculos. Y cuando Cristo Jesús venga con la gran ciudad, la ciudad de oro, la llama el tabernáculo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Tabernáculos, ¿por qué? Es una casa que no es todo el universo. Es una construcción pequeña comparado a lo que requiere Dios para morar. Dios lo llena todo. El universo es grande, Dios es más grande que el universo. ¿Sí? De manera que el que esté nosotros aquí es porque nosotros somos un pequeño tabernáculo donde mora nuestro Dios. Y es algo tan excelente, algo tan precioso, algo tan glorioso, de que Dios se digne de morar en estos vasos de barro. Dele una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Dios me los bendiga ricamente. Yo sé que esperaban quizás algunas cosas diferentes, pero esto es bueno para que conozcamos las verdades, no para cambiar la historia. Vamos a seguir celebrando el próximo 25 de diciembre. Estaremos acá celebrando si el Señor no ha venido. No estamos en contra, porque sería imposible cambiar ciertas tradiciones, pero conocemos la verdad y la verdad nos liberta. Amén. Les invito a que se pongan de pie, iglesia. Gracias por escuchar y espero hayamos aprendido algo. Y sigamos adelante, preparémonos para celebrar el último día del año, estando acá dándole la gloria a nuestro Dios y dándole las gracias, porque como dijo Samuel el profeta, Ebenezer, cuando dijo esa expresión, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Así al final del año estemos acá expresando esa palabra por última vez en el año. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Déselo fuerte a nuestro Dios, iglesia. El grupo entonará una estrofa. Es una costumbre, yo lo digo, algunos no lo logran practicar, pero algún día lo vas a poder hacer cuando la fe crezca en ti, aumente en tu corazón. Yo te invito a que salgas de ese lugar, aunque sea unos pasos, muévete a otro lugar más adelante. Vengan los que tengan la posibilidad de venir a este altar y démosle gracias a nuestro Dios. Mi hermana Leticia dijo unas palabras que resonaron en su alma o en su espíritu hace unos días, como las mencionó: alabanza, adoración y agradecimiento. Démosle gracias a nuestro Dios. La humanidad vive, como lo dijo el rey Salomón, como si Dios no existiese. No hay Dios en ninguno de sus caminos. Y a veces se siente uno un poquito desanimado al ver el poco interés que existe en los corazones de los seres humanos, principalmente del pueblo llamado creyente. Pero no es nada nuevo que acontezca eso a nuestros sentimientos. El profeta Elías en un momento estaba desanimado, desalentado.